Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 14 de mayo. En un rato nos vamos a meter en la despedida al Pepe Mujica en Uruguay. Pero mientras tanto, alerta en Tierra del Fuego por la baja de impuestos a los celulares. El vocero candidato, Manuel Adorni, sigue haciendo anuncios en plena campaña. Ahora una dura reforma migratoria. Los cosplayers de Trump, ¿no? Los imitadores de Donaldo, como le dicen los muchachitos que usan corbatas rojas, también ahora apuntan a expulsiones express, más requisitos para obtener la ciudadanía, bueno, agenda de derecha para la derecha en plena campaña. También el PRO en descomposición total. Bullrich habló de Macri, Larreta habló de Bullrich, Laura Alonso habló de Larreta y de Bullrich, Jorge Macri dice que esta vez van a perder porque están muy separados, divididos. Una descomposición en vivo la que se observa del PRO, así que de eso nos vamos a ocupar en el resumen de hoy. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Alerta en Tierra del Fuego por la baja de impuestos a los celulares que anunció ayer el gobierno nacional. El vocero presidencial y cabeza de lista de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires para la elección legislativa del próximo domingo, Manuel Adorni, anunció hoy lo que vamos a ver en un rato, este endurecimiento de las medidas migratorias, que ya habían anunciado en diciembre del año pasado, pero bueno, campaña, bombas de humo y demás. Y ahora empieza a generar ruido en Tierra del Fuego el anuncio de ayer. Tierra del Fuego, una provincia que tiene un régimen especial. El gobernador Gustavo Melella publicó que la decisión va en línea con el acuerdo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y que golpea a las industrias de sus provincias. Adorni le contestó que al kirchnerismo se le terminaron los privilegios y que por eso están nerviosos. Y uno de los empresarios más importantes, uno de los empresarios del sector de Newsan, de la empresa Newsan, adelantó que cerrarían su fábrica, una fábrica que emplea a 1.000 personas. Imagínate 1.000 puestos de trabajo menos. En una provincia. En una provincia, ¿no? O sea, claro, no en el país, en una provincia. Es por eso que la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, inició un paro total por tiempo indeterminado en defensa de la industria fueguina. A partir de esta tarde, en una resolución histórica, la seccional Río Grande de la UOM decretó un paro total a partir de las 2 de la tarde, hace instantes comenzó, por tiempo indeterminado como respuesta directa a los anuncios del Gobierno Nacional sobre la eliminación de aranceles para productos electrónicos importados, lo que, según advierten, representa un duro golpe a la matriz productiva fueguina. La medida va a ser acompañada de una movilización masiva al centro de la ciudad, en la que los trabajadores van a expresar ahí su rechazo al, según dice el comunicado, nuevo embate contra la industria nacional y los puestos de trabajo, y reafirmaron su decisión de defender el derecho soberano a habitar Tierra del Fuego, dicen los trabajadores metalúrgicos. En un documento difundido públicamente en el día de hoy, el Congreso de Delegados de la UOM sostuvo que la situación actual afecta gravemente a la industria, a los puestos de trabajo, y además de repudiar al mismo tiempo los anuncios del vocero presidencial y dicen las declaraciones provocadoras de funcionarios nacionales, la organización ratificó su compromiso con la ley 26.539, sancionada en el año 2009, que sostiene el régimen de producción y de promoción industrial en la isla. Bueno, dicen también, estamos ante una responsabilidad histórica. No permitiremos que más de 45 años de desarrollo y lucha en Tierra del Fuego se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad. Bueno, hay apoyo nacional y algunas exigencias concretas también. La decisión de paralizar la producción cuenta con el respaldo del Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, que también está en tensión con el gobierno. Iban a realizar un paro en todas las fábricas del país la semana pasada y el gobierno dictó la conciliación obligatoria, por lo tanto están impedidos por 15 días de realizar medidas de fuerza. Pero en la resolución el gremio también exige una respuesta clara por parte del gobierno de la provincia, de la Cámara Empresarial AFARTE, del Grupo Mirgor y las autoridades nacionales de la UOMRA. Es lo que dicen en su declaración desde la UOM. La Unión Obrera Metalúrgica reitera que el objetivo es preservar los puestos de trabajo, sostener la producción nacional. Me interesa también el concepto de continuar habitando la provincia con dignidad. Hay toda una historia al respecto de quienes defienden
esta promoción industrial en la isla como una promoción también de habitar el suelo y por lo tanto también de proteger de esa forma parte de la soberanía territorial. No solo, por supuesto, Río Grande y las distintas ciudades de Tierra del Fuego, sino lo que representa Tierra del Fuego estratégicamente en el Atlántico Sur, Claro. Islas Malvinas, ¿no? La visita hace días nada más, otra vez del jefe del Comando Sur, que vino directamente de Estados Unidos únicamente a eso, pasó por la Casa Rosada, se sacó una foto con Milei y se fue a Ushuaia. El radar de Tolwyn, otra ciudad muy importante de la ciudad, un radar británico. Sí, ya te que lo- básicamente fue el jefe del Comando Sur a decir, este radar continúa en funcionamiento y no me lo tocan. Antes del jefe del Comando Sur había venido La otra jefa de... la jefa, Laura la Richardson, anterior, que sí. también había tenido reuniones, incluso se había reunido con Cristina, sí. en el Senado, pero que fue, en aquel momento, ¿se acuerdan que llegó a la Argentina? Recién asumía Milei, hacía muy poquito que asumía Milei, viajó, el gobernador no la recibió, el intendente de la ciudad tampoco la recibía, entonces Milei viajó de apuro, tomó un avión derecho y así medio vestido de soldado y dormido, llegó para recibirla a Laura Richardson. Sí, Es decir, fue el mismo episodio donde la banda del Ejército Nacional le tocó erráticamente el himno de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Bueno, el paro se va a mantener hasta tanto se logre una resolución favorable y concreta, dicen, que garantice la continuidad del régimen de promoción industrial. Y bueno, y de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la provincia. La patria no se vende, es lo que están diciendo. Es decir, no solo es acá lo que está en discusión los puestos de trabajo, sino también la soberanía nacional. Entiendo que a veces es muy difícil, para muchos, incluso dentro del sistema político, defender el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego porque le dice, pero ¿qué? ¿Estás en contra de que los celulares sean más baratos? ¿De que los aire acondicionados sean más baratos? ¿De que los televisores sean más baratos? Y entonces estás en contra de defender el poder adquisitivo de los trabajadores que quieren comprar una tele más barata. Claro, no, está bien. Hay una cosa, son como distintas discusiones. El tema es que sin este tipo de promociones estratégicas, es muy difícil que provincias como Tierra del Fuego sean habitadas y por lo tanto Y puedan desarrollarse con dignidad, Claro. como dicen los laburantes y los habitantes de ese lugar, que es un lugar muy alejado, muy inhóspito. Exacto. Bueno, escuchen ahora no solo a los trabajadores de la UOM que están haciendo paro, sino al CEO de Newsan, Luis Gali, una de las principales empresas del sector, que advierte sobre los despidos masivos que podrían llegar en aquella provincia. Dice que es muy difícil que se puedan seguir fabricando celulares en la Argentina y hay que ver qué pasa con la gente, dijo. Escucha. Eso en general, creo que eso está muy bien para estas categorías que se mencionaron hoy, que son celulares, televisión, aire acondicionado. El otro aspecto, que es la baja de derechos, ahí sí, yo creo que es muy difícil. Lo que se anunció hoy es una baja de derechos de 16 a 8 y a partir del año que viene a 0. Muy difícil que se pueda seguir produciendo, fabricando celulares en Argentina con esta situación de competir. O sea, el costo argentino hoy es muy alto, todavía hay que mejorar mucho la productividad para que de alguna manera puedan competir en igualdad de condiciones con el producto importado. Y ahí, bueno, hay que entender las consecuencias. Los empresarios nos adaptamos, nosotros exportamos, nosotros importamos. Tenemos plantas en provincias de Buenos Aires, todo, pero en Tierra del Fuego el 35% del Producto Bruto de la provincia es la industria electrónica y hay que ver qué pasa con esa gente a partir de las consecuencias del celular de este tipo. Y también cuando uno invierte como nosotros y todo lo que siempre buscase es cierta previsibilidad y cierta seguridad jurídica. Detrás de este régimen se renovó hace poco. Bueno, ahí está, es el CEO de Newsan, que es la empresa del grupo de Rubén Cherniakhovsky, uno de los tipos más millonarios del país, tipo de muchísimo poder dentro de lo que es el famoso Círculo Rojo. Tal vez para el gran público su nombre no es conocido, pero es un hombre de mucho poder dentro del sector empresario. Emplea en la provincia a 11.000 personas, de los cuales 1.000 trabajan en la producción de celulares. El grupo de Rubén Cherniakhovsky, el dueño de Newsan, ahí escuchábamos al CEO de Newsan, a Luis Gali, que advierte sobre los despidos masivos que podrían llegar luego de las medidas del gobierno nacional. Bueno, el sector además tiene también como referencia a Mirgor, la empresa de alguien seguramente mucho más conocido por todos ustedes, que es Nicolás Caputo, Nicky Caputo, el famoso hermano del alma de Mauricio Macri, familiar del ministro de Economía, Luis Caputo,
Según apuntó Gali, el mercado de celulares de 2025 alcanza a alrededor de 8 millones de unidades, de las cuales unos 6 millones son de producción y otros 2 millones circulan por contrabando. Teléfonos que entran a la Argentina, Claro. y que se venden en negro especialmente, ¿no? Ahora escuchen a Sturzenegger, Federico Sturzenegger, que admitió que la menor producción pueda reducir algún empleo en la isla. Ah, mira. Cuando decimos algún empleo, ¿Algún? revela que podría haber 60.000 empleos afectados como consecuencia Algunos cuantos. de la medida, de manera directa o indirecta, además, porque no es solo cómo te afecta de manera directa. Obvio. Y también planteó algo con todo respeto, muy de porteño, que habla sobre una provincia que desconoce, ¿no? Digo, con todo respeto por los porteños, pero sucede a veces que desde lejos se habla sin conocer cómo funciona y qué tipo de dinámica tienen las provincias de las que se hablan sin conocer. En este caso dijo que Tierra del Fuego debería ser un parque de diversiones mundial al que lleguen millones de turistas, vivir del turismo, en lugar de degradar el paisaje con galpones de su polo industrial. Es decir, escuchen a Sturzenegger. Me gustaría comentarte, yo lo decía hoy en un Twitter a la mañana, Tierra del Fuego probablemente tendría que ser el destino turístico con más potencial del mundo. Porque tiene todo, Sí, ¿entendés? Tiene es esquí cierto. contra contracción, tiene gastronomía, tiene navegación, tiene trekking, podés cruzar los Andes en un día. Y es la puerta de entrada al destino turístico que más va a crecer en el mundo, que es la Antártida. Sí. ¿Ok? Es que Nueva Zelanda multiplicada por 10. Sí. Tendría que recibir millones de turistas. Entonces, en esa belleza, en ese Natural, lugar, sí. ese parque de diversiones Sí. mundial que tendría que ser Tierra del Fuego, le metiste galpones. Es como que los norteamericanos hubieran agarrado Yosemite o Yellowstone. Y le hubiesen puesto galpones. Bueno, Ah, es increíble. Es- No. Es que para reírse. Realmente, ¿no? No, porque si no, el indignómetro ¿Qué hace? No, se no nos va a la podés. mierda. O sea, riamos no, porque. No, yo no lo voy a responder. El que le responde es Martín Pérez, el intendente de Río Grande, que dice: Tierra del Fuego ya tiene un parque nacional que es la envidia del mundo. Le informo sobre su nombre, el Parque Nacional La Pataya, le dice Sí, claro. el intendente de Río Grande a Sturzenegger. Es decir, si ya tenemos un parque nacional que es la envidia del mundo, en La Pataya. Si alguien quiere construir un parque de diversiones en Tierra del Fuego, bienvenido. Puertas abiertas a la inversión privada, le dice el intendente. Pero mal que le pese a los porteños, Tierra del Fuego no es ni va a ser un parque de diversiones. La nuestra es una provincia de más de 200.000 habitantes que incluye a la Antártida Argentina y a las Islas Malvinas. ¿Por qué tenemos que elegir turismo o industria? Le dice el intendente. O industria o recursos naturales. Esas Claro. falsas dicotomías, ¿no? También que se dan a veces en algunas discusiones. Usted quiere que Tierra del Fuego sea un parque de diversiones. La libertad avanza, se divierte mientras los fueguinos pierden el empleo. Dice: vamos a pelear hasta el final por nuestros intereses, que son en definitiva los de tener un país en progreso, no una gran zona franca para que usted pueda escribir un paper y creer que se luce en algún lado del hemisferio norte. Conozca Tierra del Fuego, después hable, le respondió el intendente de Río Grande, Martín Pérez. Pero al margen de lo que genera hasta te diría hasta el modo de Sturzenegger, ¿no? Esta cosa medio canchera. Ay, es obvio, lo que estoy diciendo es ¿cómo no se dieron cuenta antes? Son tan estúpidos que tengo que venir yo acá a decirles a ustedes cómo tiene que ser su provincia, ¿no? O tu ciudad. Ese es el tono de Sturzenegger. Creo que lo que claramente no entra en el universo, en la cosmovisión del gobierno de Milei y personajes como Sturzenegger, es el de soberanía nacional. No lo entienden, no les importa. Son, y esto lo venimos diciendo, delegados en la Argentina de los intereses extranjeros. Lo son, lo reconocen, lo evidencian cuando hablan. La cesión permanente de soberanía que representa el gobierno de Milei, soberanía política, soberanía económica, soberanía cultural, es también cesión de soberanía territorial. Y este tipo de acciones lo demuestran, lo confirman. O sea, detestan todo lo que represente a lo argentino. Y además lo dicen, tampoco hay que elucubrar teorías conspirativas al respecto. Vos lo ves a estos muchachitos que se ponen corbata roja cuando gana Trump en Estados Unidos para celebrar en un stream que ellos también ganaron, que se enojan cuando, por ejemplo, otros hablamos del Papa Francisco, de las Malvinas, de Maradona, de peronismo. ¿Por qué? Porque les molesta que se hable de la Argentina,
de lo nacional, del ser nacional. Por eso se les armó un matete en la cabeza con El Eternauta. No sabían qué hacer. La serie les gustaba, pero era demasiado nacional. Entonces no la entendían. Digo, ¿cómo puede ser que se reivindique tanto? Trenes argentinos, la música nacional, la cultura, nuestro arte, nuestro ser nacional. Lo detestan. Y detestan todo lo que eso represente, ¿no? Bien, atención con eso, ¿eh? Paro por estas horas, por tiempo indeterminado, en la UOM, paro de la UOM en Río Grande y escala el conflicto. Cambiamos de tema ahora, porque en plena campaña, así como el gobierno anunció esto, de lo que recién hablábamos, ahora anunció también una dura reforma migratoria, el cosplay de Donald Trump. Quiere ahora expulsiones express de inmigrantes ilegales, más requisitos para obtener la ciudadanía, medidas que habían sido anunciadas en diciembre y que ahora se van a aplicar por decreto, casualmente a 3 días de una elección en la ciudad de Buenos Aires. También se intentará concretar el cobro de servicios de salud y educación a no residentes. Todo un gran matete y confusión, bomba de humo, ahora lo vamos a charlar. Pero lo anunció Manuel Adorni, acompañado por Patricia Bullrich. Fue la tercera conferencia consecutiva del portavoz que el domingo va a ser candidato de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Casualmente metió lunes, martes, miércoles, tres conferencias de prensa con anuncios acompañado de ministros. Ayer con Caputo, hoy con Patricia Bullrich. Hoy a la tarde cierra su campaña con Javier Milei. Pero nada tiene que ver eso con... No, sea boludo. No, pero por supuesto. Él dijo que por favor no mezclen. No, que no mezclen. Les pedí por favor a 2 semanas. Bueno, así fue el anuncio de esta mañana del portavoz candidato de la Casa Rosada. A ver. Quiero reflexionar brevemente sobre el espíritu de esta norma. Reflexiona. En el mejor momento de nuestra historia, muchos de nuestros abuelos y bisabuelos llegaron en barcos dispuestos a sembrar el futuro de esta nación. Producto de los cambios profundos que está llevando el presidente Milei, Argentina en los próximos años volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes. Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero. Pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio. Al igual que en ese momento, es hora de honrar nuestra historia y volver a hacer a la Argentina grande otra vez. Muchas gracias. Es solo un cosplay de Trump. Make America Great Again. Es como una imitación. Make Argentina Great Again. Una imitación de Trump hecha en todo por 2 pesos, digamos, ¿no? Es como la sensación de estar otra vez en ese esquema. Por 2 mangos es ese Trump que se consiguió, ¿no? Hasta el eslogan de hacer grande la Argentina. Por eso te digo, ni Ditela con el Winnie Pooh, o sea, se animó a tanto. Es así, chicos, es una locura. Al margen después de que... Perdona, sí. me recuerdo una nota que salió hace un poco tiempo, creo que en el Financial Times, que decía que el gobierno de Milei era el gobierno fan de Estados Unidos. Sí, claro. O sea, esa era la categorización que le daban. Sí, un gobierno fanático de Estados Unidos. En el New York Times, alguno de esos, sí, que en realidad decía qué es lo que le gusta a Trump de Milei, que es fan de él. Sí, claro. Pero es que Trump lo dijo en un discurso. Sí, que me ama. Me gusta. Me ama. Lo amo a él porque él me ama a mí. Claro. Dijo Trump. Claro. Tengo acá un pichichi que me viene bárbaro, que me salta. Me da la patita. Dios mío. Bueno, Adorni después con datos ahí muy difíciles de comprobar, asegurando cuánta guita se gasta en la Argentina para atender a los extranjeros. También que se va a habilitar a las universidades a cobrar sus servicios a extranjeros si así lo desean. Algo que una vez más hay que aclarar, las casas de estudio ya realizan con los estudiantes no residentes. Esto ya sucede, ya pasa. Si sos estudiante no residente, bueno, algunas casas de estudio pueden cobrar, pero para anotarte en la facultad tenés que tener la residencia. Tenés que tener la residencia, si no, no te puedes anotar. Sí, es así. Y además son autárquicas, por eso está diciendo que, sugieren que pueden hacerlo, pero no lo pueden obligar. Recordemos por las dudas, un dato oficial, el último relevamiento de la Secretaría de Educación, hay 122.000 estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino, lo que no representa ni el 5% del total. En cuanto a la salud, los sistemas dependen ya en gran parte de cada jurisdicción, de cada provincia,
Por lo que incluso ya hubo hasta polémica en Salta, en Jujuy, hasta en Mendoza también, porque habían avanzado provincialmente con modelos en ese sentido. Pero bueno, en fin, al margen de la imitación barata del gobierno estadounidense que tenemos acá en el gobierno argentino, esto también es parte de su batalla cultural permanente y es parte de la campaña de Adorni, no necesariamente para la legislatura porteña, sino parte de la Libertad Avanza para destruir políticamente al PRO, que por cierto está en descomposición por estas horas. Habló Bullrich una vez más de Macri, dijo varias cosas, habló del ego de alguien que fue presidente y que ahora está en una campaña por un legislador en la ciudad de Buenos Aires. A ver qué dijo Bullrich. El proyecto que nosotros representábamos de cambio de fondo profundo y que así lo planteamos durante toda la campaña contra un PRO que era más corporación política, que ahora se quiera decir que eso era una pelea de egos, la verdad es que el único ego es alguien que fue presidente y que ahora está en una campaña por un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad. Eso es la reta. No, ¿qué es la reta? El presidente de la Nación, el expresidente de la Nación. A ver, todos los días en la campaña, como si esto fuera el fin del mundo, una elección de la Ciudad de Buenos Aires de legisladores. A ver, yo peleé por un proyecto, me comprometí con los ciudadanos, les dije que lo voten a mi ley. Bueno, ahí después habló Larreta, estuvo en el stream anoche con Rebord. Sí. Yo te avisé, dice Larreta, sobre la situación de Macri Bullrich y el paso de la ministra a la Libertad Avanza. A ver. En definitiva, a estas horas a Macri con Bullrich, digo, la candidata que él apoyó en aquella interna contra vos en su momento, hoy completamente alineada con el gobierno, en contra de Macri. Afiliado a otro partido. Afiliado a otro partido, digo, ¿lo disfrutás un poquito lo que le pasa a Macri con Bullrich hoy? Hay una frase antipática, ¿eh? Yo te dije. ¿Viste cómo te dicen yo te dije? Yo te avisé. Yo te avisé, jodía esa frase, ¿no? Sí. Bueno, yo te avisé. Bueno, y ahora Laura Alonso, que está en el PRO todavía, con Macri, sobre las elecciones legislativas, dijo que la verdadera bolsa de gatos es en realidad la Libertad Avanza, que tiene a larretistas y a kirchneristas en la misma lista. A ver. ¿Cómo contrarrestás ese argumento? El voto útil es el que está gobernando, y el que está gobernando es Jorge Macri, que necesita más legisladores, por ejemplo, para aumentarle las penas a los trapitos, que el kirchnerismo boicoteó, porque no lo votó, por supuesto, en eso es coherente Santoro y el bloque del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado tenemos a los libertarios que son tan opositores como Santoro. Entonces el voto útil, doblemente útil en la ciudad, es a la lista de Silvia Los Penato, que es la única lista del PRO. ¿Y por qué? Porque el que gobierna el PRO es Jorge Macri, que necesita más legisladores para seguir llevando adelante su plan de ordenamiento de la calle, mejora de la educación pública, más salud pública y más obras. Entonces, el voto más racional, si vos querés, doblemente estratégico, es para mejorar y beneficiar a quien gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, que es Jorge Macri del PRO. Por eso hay que votar a Silvia Los Penato. Ahora, un votante puede decir, eso es una bolsa de gatos, porque está, yo pensé que el PRO estaba Rodríguez Larreta, otro podría decir, yo pensé que estaba Patricia Bullrich, otro podría, y así sucesivamente. Todo un grupo de gente que estaba unida hace poco estalló por el aire. ¿Qué le explicas? ¿Por qué pasó eso? Que esas personas se fueron. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se fueron. Horacio Rodríguez Larreta es candidato del Partido Federal en una alianza con otro partido que compite contra el PRO, y que los candidatos, primero, nosotros no somos una bolsa lista de gatos, en todo caso hay que mirar la lista de Adorni, que es la verdadera bolsa de gatos en esta elección. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate, tiene larretistas, tiene kirchneristas, que de golpe y de un día para el otro se volvieron libertarios. Entonces lo que hay que analizar, la lista del PRO, todos los que estamos en la lista de... Bueno, y ahora escuchen cómo Jorge Macri, para terminar el panorama de estado de descomposición del PRO, advierte que por primera vez en esta elección del próximo domingo pueden perder en la ciudad porque justamente están muy divididos. A ver. Nuestro espacio político se ha dividido en nuestro espacio de representación. Pensemos que yo hace 17 meses saqué el 50% de los votos. O sea, sí. Y hoy no estamos sacando el 50%. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza juega por su lado, que en su momento sacó 16 puntos, porque
está Horacio, porque Patricia se fue. O sea, la verdad es que estamos sufriendo un momento complejo para el PRO, pero también es una gran oportunidad. Para mí, más que una línea de llegada a esta elección, es un nuevo punto de partida. Bueno, acá estamos los del PRO, los que creemos en esto, otros se fueron. Bueno, está bien, yo no me enojo, no me puedo enojar con que Patricia se haya ido, porque si no sería injusto. Cuando ella vino a nuestro espacio, que venía de una historia de cambiar de espacio, festejo, y cuando se va me ofendo, ¿no? Ella cree en eso, cree que tiene que ir moviéndose a los espacios donde se siente más cómoda, representada o lo que sea. Bueno, volver, ahí está. Muy impresionante ver esta situación del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Habrá que ver el próximo domingo, para ponerle un número, efectivamente, en cuánto queda. Luego de la fragmentación que comete el PRO, a veces el mismo error que cometen algunos peronistas en su discusión interna, que es creer que este es un problema de dirigentes, ¿no? Y que entonces hoy el PRO no va a ser el próximo domingo probablemente una elección como la de 50 puntos, que el mismo Jorge Macri decía, porque se fueron dirigentes, ¿no? Porque Larreta se fue para acá, porque Bullrich se fue para allá, porque lo que era Juntos por el Cambio está totalmente roto, el radicalismo presenta un candidato por otro lado, todo partido. 17 listas hay el próximo domingo compitiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas, entre 6 y 7, representan lo que antes era Juntos por el Cambio. El mismo espacio, lo que antes era el mismo espacio, claro. Otras, incluso otras, entre 4, 5 y 6 también vienen a representar un universo de lo referenciado en La Libertad Avanza. Estrictamente el candidato es Adorni, pero después tenés Adorni, Marra, el Sago, que se desprende también de su universo y te presenta Caruso Lombardi. Entre otros, ¿no? Yamil Santoro. Yo no sé dónde ponerlo. No, Biondini solo. No sé dónde ponerlo, Biondini, chicos. No, nadie sabe. Es como, ¿no? No sé. No, bueno. Está cerrado, ¿cómo? No, que dijo, por lo menos dijo que no era nazi, era nacionalista. Claro, sí. Pero digo, el PRO cree que va a ser el próximo domingo una elección mucho más modesta que la que viene haciendo porque se fueron dirigentes. En realidad lo que se le fueron son los votantes, se les fue la gente. Los dirigentes, cuando se van, expresan algo que ya viene sucediendo, que es que evidentemente la gente ya estaba abandonando al PRO. Y ya la había abandonado en las elecciones presidenciales que llevan a Milei a la presidencia. Claro. Algo similar a lo que le pasa también, en parte, a lo que fue el Frente de Todos, al peronismo, que creen que el problema es de si el tal dirigente fue más, menos, para acá, para allá, si es una división de dirigentes. El problema es que antes de esa división de dirigentes, lo que ya está ocurriendo es que empezó a abandonarlos la gente. Sí, claro, los votantes. Primero se empiezan a quedar sin votantes. Y eso también luego deriva en que se empiezan a ir los dirigentes. Empieza la diáspora, claro. O vos te pensás que Bullrich se va porque olfatea. Como Scioli, son esos personajes que olfatean, ¿viste? Hacia dónde va. Y de ahí, cuando vos lo ves ir hacia allá es porque suponen que hacia allá van los votos. Son como esos animales que siguen como el cardumen, ¿viste? No. O como, ¿viste? Cuando empiezan a correr, decís, uy, viene la lluvia, vienen en el campo, ¿viste? Los perros que dicen, viene la lluvia, porque el perro, ¿viste? Empieza a correr para todos lados y vos decís, esa es Bullrich. Bueno, veremos cómo se verifica el próximo domingo este estado de descomposición del PRO y qué número se le pone a eso, ¿no? Una liñita acerca del papel de los Penato pobre, ¿no? Porque no hay ningún dirigente desde Macri, ninguno de los Macri, por ejemplo, que le esté dando una mano en esto de decir tan públicamente vamos a perder. No, tremendo, sí. Pobre Silvia Los Penato. No, discúlpenme, es solamente una cuestión de solidaridad cuando alguien está en el piso. Bueno, mientras tanto, amigos, hay tensión en el Congreso. Una vez más, como cada miércoles, manifiestan los jubilados. Hay un fuerte operativo ahí de la Policía Federal en la zona para lo de siempre, evitar que pisen la calle, ¿no? Es impresionante, pero tiene esa obsesión de evitar que pisen Rivadavia. Está el padre Paco Olveira en el lugar, una vez más, ahí bancando la resistencia de los viejos, como cada miércoles, los jubilados manifestándose en el Congreso. Gran operativo de fuerza de seguridad, intentando cortar la calle y los manifestantes, y las fuerzas federales tratando de evitarlo. En principio, por ahora no mucho más que eso, está el padre Paco Olveira con otros curas y gente que fue, como convocó el padre Paco Olveira, vestidos, ¿no? de curas, como aquella vez que le pegaron a un hincha de fútbol y fueron muchos otros al miércoles siguiente vestidos de hinchas de fútbol. Hoy también no solo está el padre Paco, sino también otros curas bancando ahí otra vez a los jubilados, cara a cara con los policías en el Congreso. Cambiamos de tema
Y nos vamos a Uruguay, porque en este momento, y desde temprano ya comenzó la despedida al Pepe Mujica, el último adiós al Pepe. Un velorio en el Palacio Legislativo, hay duelo nacional hasta el viernes. Los restos del Pepe partirán de la Torre Ejecutiva en Montevideo, en un cortejo fúnebre hasta el Palacio Legislativo, en cuyo Salón de los Pasos Perdidos se va a desarrollar y se está desarrollando desde temprano el velatorio. Estamos compartiendo, para los que están en YouTube, imágenes en vivo del velatorio de Pepe y la gente que pasa y se despide. Antes, después va a haber un cortejo que va a pasar por el Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento de Participación Popular y el Frente Amplio. Ahí está el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que gobernó el país de 2010 a 2015, fue uno de los referentes de la izquierda de América Latina, que murió este martes, 7 días antes de cumplir los 90 años. Su compañera Lucía Topolansky siempre decía que Pepe quería llegar a los 90. Quería llegar y no llegó. Qué bronca. Una semana más faltó para que llegue a los 90. Pepe tuvo ya un deterioro de salud en el último año debido al cáncer que padecía. Fue guerrillero, revolucionario, preso político durante la dictadura, legislador, ministro, presidente y líder regional y mundial también. Un tipazo, un viejo sabio, con una trayectoria extraordinaria, la de Pepe. Esto está pasando ahora, está el presidente Yamandu Orsi ahí en el lugar. A los abrazos, mirá. Ese es el ex candidato. ¿Tenés sonido de...? ¿Puede ser? ¿Es posible? Sonido de la transmisión. Estaba Yamandu Orsi. A los abrazos, saludándose. Muy uruguayo todo esto también. Sí. Con su ex rival en las presidenciales. Claro, Delgado. Está Delgado, ese es Delgado, ¿no? ¿O me equivoco? Estoy tratando de identificarlo porque está medio de espalda. Sí. Sí. O sea, los últimos 2 candidatos a presidente, ahí también en la despedida del Pepe, ¿no? El Pepe Mujica en este momento, mientras lo despiden en Uruguay a esta hora. Sí, muy típico. Me recordaban ayer que él arregló, Pepe Mujica arreglaron renunciar al conjunto a la senaduría con Sanguinetti, los dos a los 84 años, como una muestra, digamos que también su rival histórico político, el Partido Blanco, Sanguinetti, como una muestra de que le están dejando el paso a las nuevas generaciones. Los dos renunciaron juntos al cargo de senador. Bueno, algunos muy lindos mensajes en las últimas horas de otros líderes regionales. Escuché ayer a Lula, despidiéndolo como un amigo, ¿no? Un tipazo así con lágrimas en los ojos, Lula, regresando también rápido. Lula y otros dirigentes y presidentes regionales de la cumbre que estaban teniendo con Xi Jinping para despedir a Lula. Es por eso también que se extendió algunas horas más el velatorio para que puedan participar. Así que seguramente en las próximas horas. No tengo confirmado si va a ir Cristina. Sí me habían comentado más temprano que podía llegar a ir Axel para ver qué tipo de representación argentina también hay en esta despedida. Más allá de los tweets que estuvimos viendo en las últimas horas. Nada se dijo de Milei y de la participación o no del presidente argentino. Me llamó la atención que haya habido tanta... pensé que no iba a ser un personaje para ese tipo de virulencia en las redes sociales, pero sí, de asesino para arriba, digamos, de todo le han dicho... Sí, ¿quiénes? A los libertarios, los muchachos de la Fuerza del Cielo, sí, claro. Sí, pero digo, la derecha diario, incluso los House Organ, digo, los que tienen algún tipo de firma, digamos. Sí, la comunicación paraoficial del gobierno, ¿no? Sí, es cierto lo que decís, claro. Bueno, allá ellos, ¿no? Sí. Tema de ellos. Me llamó la atención. Lo que sí, impresionante. Pobre gente, pobre gente. Pobres tipos, malas personas. Hoy a la mañana hablaba con Marcos Casas, que estaba ahí en el lugar, y me decía que él no recuerda un nivel de multitud. Movilización tan grande en Montevideo como el de estas horas para pedir al Pepe. Yo veía esta mañana el cortejo, digamos, cuando sale la Cureña y de repente se empieza a sumar gente y cada vez más gente atrás de la Cureña y cada vez más gente. Por supuesto, primero el partido de Pepe, el MPP. Claro. Y después toda la gente que estaba a los costados esperando el paso de la Cureña con el féretro de Pepe, se empieza a sumar atrás. Era... No sé, a mí me emocionó muchísimo. Y sí, porque dame un tipo muy querido, un viejo sabio, ¿no? Más allá de los logros también, que hoy me los mencionaba Marcos, la cantidad de gente que sacó de la pobreza, sacó 1 millón de uruguayos de la pobreza, de 3 millones y pico de uruguayos que hay, ¿no? Un tipo además de una trayectoria extraordinaria. En la década del 60, inspirado por la Revolución Cubana, se sumó a Tupamaros, una organización política que durante un tiempo actuó como guerrilla urbana de izquierda. Ahí era conocido con distintos nombres: Emiliano, Ulpiano, Comandante Facundo. En 1970 recibió entre 6 y 9 disparos en un enfrentamiento con la policía mientras estaba en un bar, por lo que perdió medio pulmón y el bazo.
En 1971, él y otros 100 presos se escaparon del penal de Punta Carretas por un túnel de 40 metros. También estuvo detenido durante la dictadura, desde el 73 al 85, y contó que para no volverse loco hablaba con hormigas y que hablaba con una rana, que era su forma de comunicarse con algún ser vivo mientras tanto. En total estuvo 14 años preso. 14 años en cana como preso político por la dictadura, en condiciones también tremendas. Y creo que de esos 14, 11 años estuvo Solo. en un lugar Totalmente aislado. en un pozo. No, totalmente aislado. Hay que sobrevivir No, es tremendo. psicológicamente a eso, ¿no? Para además reconstruirte y terminar siendo un líder como lo fue después, ¿no? Claro, la figura de Pepe Mujica con el pensamiento de Pepe Mujica y el poco rencor de Pepe Mujica sobre todo. La verdad, te tienen 11 años encerrado solo, hablando con hormigas, y salís y no te transformás en un ser del tipo mal. de mierda, claro. Realmente. No, y aparte hablaba de eso, lo tenía como uno de sus leitmotiv, bueno, tanto que se estuvo repitiendo en entrevistas de Pepe Mujica, pero habla mucho de esas cuentas que no se cobran, que simplemente claro. se cargan en el inventario nomás. Sí, después puedes debatir acerca de si, digamos, ahí hay una cuestión solamente personal o, digamos, si vos institucionalmente podés decir solo hay que mirar para adelante, ¿no? Nosotros que tenemos una historia bastante diferente Claro. en relación a lo que pasó en la dictadura, digamos, yo tengo diferencias en ese sentido, pero Pepe lo pensaba así, decía, Claro. hay que pensar para adelante, ¿no? Solo para adelante. Bueno, para cerrar, el Pepe y uno de sus últimos discursos, también ya en modo despedida, a ver. Entonces, soy un anciano. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Ahí estaba el Pepe Mujica en ese uno de sus últimos discursos. Tipazo el Pepe, Sí. tipazo, viejo sabio. Uno puede tener más o menos diferencia. Me gusta mucho pensar a Pepe, entre otros, como gente a la que cuando los escuchás les crees. Sí. Y en este momento, no solo de la política, te diría en general, de los referentes públicos que hay, no solo políticos, viste que hoy está todo mucho más difuso todo eso. Encontrar gente a la que escuchás y le crees es muy difícil. Que encontrás, le crees, te parecen honestos, sinceros. Después, incluso hasta podés estar de acuerdo o no. Claro. Pero no son muchas las personas a las que vos escuchás y decís, este Que tipo habla con verdad. Está hablando con su verdad. Claro. Sin que no, me pasa con el Papa Francisco, Y también, vivió- que lo escuchaba y decía, claro, yo le creo. Es exactamente Le eso. creo. Y además, los dos, justo me estaba acordando del Papa Francisco, Claro. los dos vivieron como dijeron. Sí, también, claro. Sí, siendo figuras políticas muy importantes. Sí, sí. Y eso es, la ausencia de eso es lo que estamos viendo ahora. Pero quedará seguramente un gran legado para los uruguayos y para la región en esta despedida al Pepe Mujica. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte. En El Destape 1070.